Bueno, ¿Puede ser? a ver. A mí me dejó, pero... Vuelvo a reenviarle. Me dice Augusto que está esperando que lo aceptes. No tengo solicitud yo. A ver. No. No tengo ninguna ahora. ¿Se lo reenviaste, Maxi? Me volví a reenviar al de Morón. Dice que tiene problemas con el Zoom, qué raro. Ahí se lo volví a reenviar. Fue ingeniero de nuestra docente y es actual vicedecana de la Universidad de Morón, de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Elisa Mestorino Bachofen, que es hija de la ingeniera Elisa Bachofen, que por ella se denominó así la tuneladora Elisa. Ajá. Así que nosotros tenemos a la ingeniera Elisa Mestorino Bachofen. ¿Qué es ella qué es? ¿Qué parentesco tenía? Son madre e hija. Madre e hija. La hija de la ingeniera. Sí. Ahí está. Así que Todos ustedes son de la Universidad de Morón. la Universidad de Morón, la Facultad de Ingeniería, la Cátedra de Ingeniería Sanitaria, y bueno, se nos ocurrió hacer una investigación aplicada que se manifiesta a través de un libro con el sistema, con las obras de este siglo, digamos, CO2, vamos a seguir año tras año, que no hay una bibliografía textual exacta, digamos. No hay Estoy conectada. Ahí está la ingeniera. ¿Qué tal? Encantado. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Buenas, buenas. Al fin me pude loguear, a veces pasan esas cosas. Sí, es complicado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dice usted? Bueno, ya le habrá dicho Patricia, soy la ingeniera Mestorino. Está bien. Usted es hija de la ingeniera Elisa. Elisa Bachofen. Sí, yo soy Elisa. Mi mamá es Elisa Bachofen de Mestorino y yo soy Elisa Mestorino Bachofen. Exactamente. Así que ahí andamos con muchos eventos por esta circunstancia. Pero que bueno, tengo un congreso internacional ahora que presentan las 3 generaciones únicas en el mundo de mujeres ingenieras. Sí, mi mamá, yo y mis 2 hijas. También son ingenieras. También somos ingenieros, son toda la familia ingenieras mujeres, que es lo raro. Hay también hombres ingenieros, pero esos no cuentan. Pero ellos no cuentan en esta generación. No. Bueno. ¿Qué tal? Que bueno, muchas gracias ante todo por haber accedido a esta consulta, a esta charla. Desde ya le agradezco muchísimo en nombre de la Universidad de Morón, porque ya le habrá explicado la ingeniera Patricia Lengua, que bueno, es una era muy eminente que en todos sus trabajos y toda su trayectoria, así que en sus años mozos también y mis años mozos fue alumna mía, porque ¿qué no habrá pasado con mis años por haber sido alumno mío? En UBA, en Tecnológica, en Morón y en todos lados. Pero bueno, así es. Pero muy contenta de tenerla a usted, que haya accedido a tener esta charla, porque creo que esta publicación que se está gestando entre
la ingeniera Patricia Lengua y todo este grupo de alumnos que pronto son egresados, o sea que van a andar disparando por las distintas empresas de ingeniería, que fueron alumnos míos ya también, y de los cuales, bueno, pues excelente performance han tenido, y ahora quieren volcar todas, digamos, sus energías en este proyecto que nos parece muy interesante, porque usted sabe... ¿El proyecto en qué consiste? Este proyecto consiste en buscar las obras icónicas que de este tipo, digamos, de estos últimos años, y ponerlas y la puesta en conocimiento, pero con su real valor, porque uno en internet encuentra muchas cosas que pueden ser o no ser, y no todo lo que por ahí necesita un técnico, un ingeniero, o en saber de estas obras. Entonces, Sí, la idea... generalmente lo que figuran son datos, ¿no? Exacto. Y esto creo que va a ser una obra muy importante que está siendo patrocinada y llevada por la Universidad de Morón, para que, digamos, sea una obra importante que tal vez, soñamos con eso, pueda ser el observatorio para este tipo de obras. O sea, se quiere profundizar tanto en toda no solo la parte, o sea, cómo se inició, cómo se realizó la parte técnica y todos los detalles, para que cualquier, digamos, municipalidad o no importa, de algún lugar, de alguna provincia que nos quieran hacer preguntar elementos técnicos sobre estas grandes obras, ¿no? Y que les sirva a ellos para sus obras, ¿no? Se pueda desde este observatorio darle todos los detalles. O sea, la aspiración es mucha, pero de a poco hemos comenzado y tenemos todo este grupo con la ingeniera Patricia Lengua y todo este grupo que pronto van a ser todos ingenieros, con muchas ganas y potencia para poder realizar. No es un trabajo que es de un día para el otro, les está requiriendo mucho tiempo, mucha investigación, y gente como usted que nos brinde con toda amabilidad el apoyo, dándoles todo tipo de información que ellos creen necesaria, por lo cual se lo agradecemos profundamente, y figurará en nuestra publicación como persona que ha colaborado en ella, porque eso es a eso pretendemos, ¿no? Que los que nos dan una mano a que esto ocurra, que sean parte de nuestro agradecimiento en la publicación. La Universidad de Morón ha publicado muchas bibliografías, muchos libros muy importantes, que hoy día también se están usando en muchas universidades también públicas. Así que, o sea, hoy día, digamos, no importa si provengo de UBA, provengo de una Universidad de Morón, el conocimiento es el conocimiento. Exacto. Y en eso estamos. Bueno, ingeniero, le doy muchísimas gracias. Yo le digo, ¿qué hice? Yo interrumpí, dejé a mis alumnos colgados en la plataforma, porque estoy dando otra clase en la plataforma a otros alumnos, y bueno, le interrumpí para tener ese placer de saludarlo y agradecerle muchísimo lo que usted nos puede aportar. Gracias por todo. Voy a tratar de, si bien quizás el tiempo no es mucho, pero por lo menos darle los mayores datos posibles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Los dejo con su trabajo.
Bueno. Conoció a la hija de la ingeniera Bachofen, ¿eh? Eso no se lo esperaba, me parece. No, la verdad No. Ya últimamente soy un poquito figurita repetida, pero no importa. La semana que viene estoy en un congreso internacional de ingeniería industrial que tenemos un tiempo para hablar las generaciones nuestras, y bueno, y muchas otras cosas. Pero dejemos hablar de mí y hablemos de el proyecto, que es lo más interesante. Bueno, muchas gracias, hasta luego. No, gracias a ti. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Gracias. Luego. De nada. Bueno, ¿estamos todos ya? Martina, Agustina. Falta Agus nomás, pero no sé. Bueno, los alumnos de la materia esta son 5 y hay 2 alumnos más que se sumaron al proyecto. Agustina ya dio la materia y se sumó para ayudarme a compilar, o ayudamos a compilar. Y Nicolás, que va a dar ahora la materia, también quiso intervenir en el proyecto. Así que son todos bienvenidos. Bueno, si quieren, más o menos empiezo a darle un pantallazo, ¿qué les parece? Sí, bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Yo lo quería, no sé si tienen conocimiento del funcionamiento hidráulico primero de la obra, ¿no? Después podemos avanzar en otros datos y en la metodología constructiva que se utilizó. La obra, no sé si ustedes la conocen, bueno, se refiere a la cuenca del Arroyo Vega. ¿Lo podemos grabar, ingeniero? Perdón. Sí, no hay problema. La obra se refiere a la cuenca del Vega, que es una cuenca de capital. En realidad esta obra fue el segundo emisario del Arroyo Vega. El Arroyo Vega original es el que ustedes deben haber escuchado, que va por la calle Blanco Encalada, y las inundaciones que se ocurrían ahí en Cabildo y Blanco Encalada salían en los informativos, ¿no? Ya la obra del Arroyo Vega, que era el original, que se entubó en los años 30 y pico, ya se había hecho un aliviador por la calle Monroe, que es una paralela, y hace poco se hizo también una extensión de ese aliviador, y este es el segundo emisario que toma las aguas que vienen del sur de la cuenca. ¿Cómo funciona hidráulicamente el segundo emisario? En realidad toma las aguas pluviales en 5 cámaras derivadoras. Esas 5 cámaras derivadoras trabajan por desborde, o sea, cortan conductos existentes que iban al viejo emisario, una forma de aliviarlo, y tienen un vertedero interno que vuelca cuando hay un caudal mayor, vuelca las aguas en este emisario. O sea, todo concurre a esas 5 cámaras derivadoras que le aportan el caudal a este segundo emisario del Arroyo Vega. El emisario trabaja por gravedad. Va a un pozo de descarga, que si bien tiene un sistema de bombeo, pero el sistema de bombeo es simplemente para la limpieza, porque parte del emisario, o sea, parte del túnel, o 6 kilómetros del túnel que van desde el Río de la Plata a Victorica y Trumbirato, que es prácticamente el túnel que se hizo con la TBM, que es un túnel de diámetro de 5,30 metros, todo eso permanece inundado, o sea, cuando está en servicio, hasta el pozo de descarga. Y bueno, y luego por gravedad, cuando llueve, el agua sale por el vertedero que tenemos en el río, en el pozo de descarga, ¿no? Bueno, ese es el funcionamiento. No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto.
Teníamos preguntas. ¿Qué caudal, ingeniero, de qué caudal estamos hablando de agua pluvial? Caudales aproximadamente, no lo tengo acá el dato No, no completo, importa. pero debe ser un caudal de aproximadamente 70 metros cúbicos por segundo, algo así. O sea, el túnel permanece constantemente inundado y funciona por rebalse cuando llueve. Claro, cuando llueve rebalsa en el pozo de descarga y sale al río, ¿no? O sea, por gravedad va impulsando el agua. Todo el túnel, o parte del emisario, o sea, esos 6 kilómetros, en realidad todo el emisario tiene 8 kilómetros y medio aproximadamente, pero la parte de los 6 kilómetros, que está a una mayor profundidad, permanece inundada. ¿Tiene pendiente el emisario? Tiene una pendiente hacia el pozo de descarga. Generalmente la pendiente que va acompañando es la pendiente del terreno. Del terreno, Igual trabaja a presión, claro. trabaja a Aparte, presión. Pero con igual ese va diámetro acompañando la pendiente del terreno, ¿por qué? Porque por una cuestión de una metodología constructiva, constructivo. la TBM o la tuneladora siempre va marchando aproximadamente a 20 metros de profundidad. Por debajo del subte, ¿no? Sí, pasa justamente este tipo de obras se hacen a esa profundidad para evitar todas las interferencias, porque si no, no se podría trabajar con una TBM, ¿no? Entonces, generalmente se va a una profundidad de 20, 25 metros con estas máquinas. Con lo cual evita todo tipo de excavación y evita también las interferencias que podemos encontrar, ¿no? Pasamos por abajo de los subtes, pasamos por abajo de algunos también importantes que van a cierta profundidad. Pero bueno, a 20 metros de profundidad no tenemos ninguna interferencia, ¿no? Por lo menos de servicios. Bueno, ahora pasamos un poquito a la metodología. Sí. Perdón. ¿Quieren primero? No sé si quieren hacer alguna otra pregunta del tema pluvial. Sí, yo Chicos, hice una Alan, consulta. Hidráulico, ¿no? ¿Cómo? Yo quería hacer una consulta sobre la tuneladora. Bueno, La ahora primera vamos parte a se hizo. pasar a la metodología constructiva. Ok, bueno. Yo le hago una consulta. Previendo esto, tratar de no cruzarse con ninguna interferencia, ¿no apareció nada fuera de lo normal o fuera de lo tenido en cuenta en el proyecto cuando iban excavando? No te escuché bien la pregunta. Le decía si en el trazado que hizo la tuneladora no apareció algo que estuviese fuera de proyecto, que no estuviese contemplado, o fue todo tal cual como se proyectó. No, fue tal cual, porque, bueno, ahora vamos a la metodología constructiva, no sé si, por eso quería terminar con la parte hidráulica. ok. Si quieren, Bueno, hablamos no, también está bien el problema. Sí, Bueno, Perdón, ¿velocidad del agua o depende de la lluvia? ¿O hubo una velocidad tomada promedio? ¿del agua? Dentro del... Depende de la cantidad que llueva y cómo va impulsando, cómo es esa presión que se maneja. A medida que ingresa el agua, va impulsando el agua que está dentro del emisario. Ok. O sea, depende de la cantidad de agua que vaya cayendo dentro del emisario, ¿no? Ok. Bueno, entonces pasamos a la parte constructiva, sí. Bueno, en la parte constructiva, si hay un pozo de descarga al final. El pozo de descarga tiene una doble función. Una función es la hidráulica, que es donde llega todo el caudal de agua de las lluvias y por el vertedero sale al río. Y la otra función es
un lugar donde podamos bajar la TBM, la tunelera, para poder ingresarla a 20 metros de profundidad. El pozo de descarga tiene aproximadamente 20 metros de profundidad. Se hizo con la metodología de muro colado, con hidrofresa. Los muros son muros de 1,20 metros de profundidad, y la hidrofresa, los muros fueron a 60 metros de profundidad. ¿Por qué a 60 metros de profundidad? El tema que tenemos ahí, el Polchense, la napa del Polchense, que tenemos 20 metros de columna de agua. Entonces, tenemos una importante supresión en el fondo del pozo. Y la idea, había dos ideas básicas, que sería hacer una losa muy pesada para evitar la supresión, o en este caso se optó por llevar el muro colado a pasar el Polchense y fundar en lo que se llaman las arcillas azules. O sea, justamente para evitar la supresión. O sea, se encierra el Polchense y luego de hacer todo el muro colado, se excava dentro del muro y se lo deprime. Y por lo tanto no tenemos supresión, y la losa de fondo, el concepto de la losa de fondo es una losa flotante. Esto fue el concepto del pozo de descarga. A partir del pozo de descarga se utiliza también para ingresar a la TBM a 20 metros de profundidad. Se abre el muro, en este caso nosotros lo cortamos el muro. A veces también hay una metodología, porque el tema que la TBM, las herramientas que tiene la rueda de corte, para cortar el hormigón se deteriorarían mucho. Y tienen dificultades para cortar el hierro. Por lo tanto, se cortó el muro para hacer el ingreso. Para hacer ingresar a la TBM hay que hacer un falso túnel. ¿Por qué? Porque la metodología que utiliza la TBM es una rueda de corte en el frente con las herramientas de corte. Y luego se apoya con unos gatos que la van impulsando. O sea, corta y se impulsa. Es una máquina, tiene una máquina eléctrica, ¿no? O sea, se hubo que hacer toda una instalación de media tensión para alimentarla, ¿no? Con transformadores y todo. Ahora voy a la TBM en sí, porque voy a lo que preguntaba Martín. ¿No? Martín preguntaba, claro, primero se hace un proyecto. Fundamentalmente la TBM hay que ver cuál es el suelo que tiene que excavar, porque la rueda de corta de la TBM se diseña, y el tipo de TBM a utilizar según el suelo que va a funcionar. O sea, puede funcionar en roca, puede funcionar en arcilla, puede funcionar en arena, pero son distintos modelos de TBM. Entonces lo primero que se hace, cuando se determina la traza que va a utilizar la TBM, se hace los sondeos cada 100 metros y se determina el perfil geológico del terreno. Teniendo el perfil geológico del terreno, nos diseñamos para dónde va a avanzar la TBM. En este caso, se diseñó se mandó a diseñar, en realidad, la fabricación de la TBM se hizo en Alemania, en la empresa Herrimech, en la fábrica que tienen en un pueblo en Schwanan, se llama, en Alemania, que es cerca de la frontera con Francia. Y después se desarma, se embarca para acá, y bueno, todo ese proceso tarda
6 meses más o menos la construcción. Los alemanes lo hacen en 6 meses y cumplen exactamente con los plazos. Y después embarca y tarda un mes, 2 meses más entre llegar el barco a Argentina y todos los temas de aduana para sacar la tuneladora. Bueno, volviendo al proyecto. Bueno, teniendo el perfil geológico, se establece por dónde va a avanzar la TBM. O sea, hay una traza, diríamos, horizontal y una traza vertical de la TBM. En este caso se trató de avanzar por los suelos arcillosos, limosos, y evitar las arenas del Polchense, porque era más conveniente para este diseño de TBM, y más o menos nos podíamos manejar a una profundidad de 20 metros, acompañando el nivel del terreno. Bueno, estamos diseñado esto, esta geología, ya teniendo la geología se manda a fabricar la TBM, en este caso es una TBM PB, o sea, ¿qué quiere decir EPB? Es una TBM que en el frente controla la presión del terreno y de la presión de agua y de la supresión de agua. O sea, en realidad la TBM cuando ingresa al túnel va armando el túnel con unos segmentos o dovelas, que se llama, que va armando anillos, y va avanzando armando anillos. Para lo cual también tuvimos que crear una fábrica para fabricar las dovelas y tener un suficiente stock de dovelas, ¿no?, que alimentaban a la máquina para que vaya avanzando. La fábrica de dovelas se instaló ahí en el obrador de la Costanera. Se hacía una fabricación, se llegó a producir, luego de la primera etapa, unas 60 dovelas aproximadamente por día. Okay. Se trabajaba en horario en las 24 horas. La TBM también trabaja las 24 horas, si bien tenía parados los días domingos para hacer tareas de mantenimiento. Bueno, le estaba explicando antes que el tema que la TBM en el frente evita que ingrese el agua al túnel, porque tiene un sistema para evitar que balancee la presión del frente que tiene. O sea, la presión del frente es provocada por el nivel de la napa. En este caso teníamos una napa que tenía aproximadamente 20 metros de columna de agua o 2 bar de presión en el frente, y eso lo compensa la TBM con una mezcla de la misma tierra que va extrayendo, y con el movimiento hace una contrapresión a la presión que tenemos en el frente, con lo cual evita la presión del terreno y la presión de la napa de agua. Y eso permite que en el túnel no ingrese agua de napa, ¿no? Si no, tendríamos que estar deprimiendo constantemente. Se está trabajando a 20 metros de profundidad en este caso. ¿Hubo más de una tuneladora? ¿Cómo? ¿Hubo más de una tuneladora? No, en el tramo de los 6 kilómetros hizo con una TBM PB con una sola tuneladora. Después hubo otra tuneladora más chica en el segundo tramo, que era de la calle Victorica hasta la calle Helguera y Nueva York, que era de 2,40 metros, y ahí se utilizó una tuneladora que es otro sistema,
que se denomina pipe-jacking. Es una tuneladora, el diámetro del conducto era de 2,40 metros y tiene otro tipo de sistema. O sea, el pipe-jacking es un hincado horizontal en realidad. O sea, lo que hace esta TBM, que no es la TBM, perdón, es la del pipe-jacking, es hinca caños. O sea, se fabrican caños especiales con una cierta resistencia, un cierto hormigón especial, con moldes especiales que también fueron traídos de Alemania, y se van hincando los caños. O sea, desde pozos de ataque, se establecen pozos de ataque, por eso el sistema es diferente. Y desde esos pozos se colocan los gatos con un muerto, donde se apoyan los gatos y van empujando un tren de caños. Por dentro de los caños van todo el sistema de... Tiene una rueda de corte en el frente, como la otra, y se va conduciendo desde superficie. ¿Esta fue Beatriz? ¿Cómo? ¿Esta fue la llamada Beatriz? Exacto. Sí, sí. Esa fue ¿Y la anterior? la segunda tunelera. Y una La anterior consulta. fue Elisa. ¿Cómo? Y la Ah, primera TBM fue Elisa. Sí, la primera fue Lisa, sí. Ok. Una Esa consulta. es la TBM más grande que se va conduciendo internamente, o sea, el personal que va operando va adelante en la TBM. Por eso también en ese... Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de elegir una u otra? El tema que la segunda, el pipe-jacking, se utiliza para diámetros más pequeños. En realidad, el diámetro que utilizamos, que es de 2,40, es un pipe-jacking bastante importante. Está casi en el límite de la utilización del pipe-jacking. Después, cuando son diámetros mayores, se utiliza la TBM. ¿Por qué la TBM? Porque la TBM por los diámetros mayores permite ingresar. Hay que ver que ingresa un tren, que es el que va llevando las dovelas y va alimentando a la máquina, va trasladando el personal, en el túnel hay que inyectar aire, están los conductos también del sistema de la mezcla cementicia que va inyectando la tuneladora en los bordes, porque cuando acaba excavando siempre hay algún desmoronamiento en el momento que va excavando, y eso podría producir hundimientos en el terreno. Entonces tiene una mezcla cementicia que la va inyectando a medida que avanza y que tiene, son dos componentes que en 10 segundos endurecen. Por eso son dos componentes diferentes que se inyectan juntos y esa mezcla endurece y va cerrando los probables desmoronamientos que puede producir la TBM al avanzar. La TBM va extrayendo la tierra con un tornillo sin fin desde la cámara y la va volcando en vagones que se van retirando con el tren hacia el pozo de descarga, donde hay un puente grúa que la va elevando y la va sacando, la va mandando a camiones que la transportan la tierra a algún lugar que se va a depositar definitivamente, ¿no? Algún lugar de relleno. ¿No hubo un lugar específico de relleno donde se colocaba la tierra o se repartió donde Sí, se pudo? nosotros lo mandábamos, sí, por supuesto, eso se ve qué lugar necesitan tierra y se la envían. Nosotros lo mandábamos al puerto, que estaban haciendo un relleno en la Dársena H. El tema era que la tierra esta sale es un barro prácticamente. Ah. Entonces necesitábamos también unas hectáreas de secado para poder utilizarlas como relleno, y eso nos proveyeron ahí en el puerto, unas cantidad de hectáreas, y se extendía la tierra y se dejaba secar por unos días, ¿no? Para que ellos la pudiesen utilizar en el relleno, porque un barro, viste, no se puede utilizar.
porque viene muy húmeda la tierra por estar debajo de la napa y por el sistema de molido que tiene las ruedas de corte de la TBM. O sea, detrás de la rueda de corte hay una cámara. Y en esa cámara se produce la molienda de todo el terreno que va cortando la rueda de corte, y con esa cantidad de tierra regula la presión del frente para que no ingrese agua. Y la regulación la realiza, todo esto es automático, ¿no? La realiza un tornillo sin fin, que va sacando tierra en función de la cantidad de tierra que entra y de la función, y en función de la tierra que necesita esa cámara para regular la presión, para tener mayor presión adentro que afuera, ¿no? Este es el objeto de ese tornillo sin fin. Y extrae la tierra y la va volcando en los vagones. Los vagones ingresan dentro de la TBM. La TBM tiene 120 metros de largo. O sea, la cabeza de corte, la cabeza de corte son 5 metros aproximadamente. Pero después tiene todo un backup por el cual puede ingresar el tren casi hasta el lugar donde toma la máquina toma las dovelas y las va colocando. O sea, las dovelas, en este caso, en el caso nuestro, conformaban un anillo de 6 dovelas, que las va colocando la máquina, y a medida que va avanzando. Todo esto está automatizado, ¿no? Todo esto está automatizado. Se programa la máquina y lo va haciendo automáticamente. Lo que hay que controlar el avance, controlar que no se desvíe del camino que está estipulado, y eso hay que hacer controles periódicos, y también hay un piloto que va controlando la máquina, que esté dentro de la trayectoria y cumpla con la colocación de las dovelas y todo. La carga de las dovelas era así manual desde el pozo de ataque. ¿Cómo? La carga de las dovelas en los vagones para alimentar a la tuneladora. Sí, bajaba por un puente de grúa, se cargaban en vagones, se trasladaba hasta la TBM, y en la TBM, dentro de la TBM, la toma la TBM con un sistema, la va acomodando en donde tiene que ir y la coloca. Y ese mismo vagón es el que sacaba el material de excavación de retirado. Claro. Había todo, es un sistema de trenes, inclusive había un desvío porque se trabajaba con tres trenes, sí, se tenía 3 máquinas que iban y entraban, ¿viste?, para acelerar los tiempos. Inclusive había desvíos dentro del túnel para poder, cuando uno va entrando, el otro puede ir saliendo. Entonces, en un lugar del túnel había un desvío de la vía para que puedan pasar un tren, esperar que pase el otro y después el otro avanzar. Y así se manejaba todo el sistema, ¿no? Todo eléctrico, ¿no? Sí. No, los trenes no eran eléctricos. Sí, bueno, era una máquina eléctrica, sí. Era independiente, no necesitaba la energía de 13,2 volts, ¿no? De 13,2 kilovolts. Después estuvo la tuneladora que se llamó Valentina, ingeniero, en esta obra. ¿Cuál? La tuneladora que se llamó Valentina, ¿estuvo en esta obra también o no? En esta hubo dos tuneladoras. Una el Payjacking y la TBM. Ok. La TBM hizo 6 kilómetros de túnel, o sea, del túnel desde Costanera hasta Triunvirato y Victorica, y de ahí también, ojo, hubo ciertos tramos que hubo que hacer el túnel convencional, porque, por ejemplo, hubo un tramo de 70 metros entre Victorica y Triunvirato, y Balivián y Victorica,
que hubo que hacerlo con túnel convencional. Como también hubo una parte de túnel convencional en un ramal que va de la Cámara Derivadora 1, que está ubicada en Avenida Elcano y Sapiola, hasta acometer al emisario, que pasaba por Pampa y Kramer. Todo ese túnel, ahí hubo casi unos 400 metros de túnel, que también se hicieron con el sistema convencional. O sea, el sistema convencional abriendo una galería de depresión y después ir excavando la tierra, poniendo cerchas y avanzando tipo minería, ¿no? Claro. O sea, en realidad en esta obra hubo los 3 sistemas de túnel que más o menos se utilizan en la práctica, ¿no? Después tenía 2 consultas. Sí. La primera, cuando dijo sobre la pasta cementicia, dijo que tenían 2 componentes, 2 compuestos. ¿Cuáles serían esos compuestos? No, una es una mezcla cementicia con polímeros y después es tipo una mezcla epoxi, ¿viste? Sí. Que yo acá los datos no los tengo, pero si No. querés los agrego. Pero Sería es cemento una y mezcla aditivos. epoxi que endurece inmediatamente. Ok. Y Es después una mezcla cementicia con un polímero, ¿viste? Y cuando se inyecta, se juntan las dos, ¿viste? Como ¿viste? Con el poxipol que lo unís. Bueno, esto en 10 segundos actúa y endurece, justamente para evitar desmoronamiento en superficie. Por supuesto que hay también un sistema de ocultación a lo largo de la traza. O sea, cada 100 metros aproximadamente teníamos sistemas de a centímetros, inclinómetros, a centímetros de superficie y a centímetros de profundidad. Con lo cual íbamos detectando si los asentamientos estaban dentro de la tolerancia o si en algún asentamiento era demasiado, y bueno, había que parar y ver qué pasó porque se produjo ese asentamiento que se fue superó la tolerancia que puede provocar algún sedimento en las bases de algún edificio, ¿no? Bien. O sea, y eso después, se ocultó durante toda, inclusive con posterioridad a la finalización de la obra se siguió ocultando. ok. Y ¿Y después las quería dovelas consultarle eran sobre algún...? las dovelas. Sí, las dovelas. ¿Cómo estaban conformadas? ¿Hormigón armado? Sí, es un hormigón H55 y una armadura. Se Ok. fabricaban ahí con moldes especiales, también traídos de Alemania. Se había instalado la fábrica y bueno, y se empezaron a producir inclusive antes del comienzo de la TBM para tener un stock suficiente y se iba produciendo. A medida de que avanzaba la TBM se iba produciendo la fábrica. Y iba alimentando a la TBM que iba colocando los anillos. Esos anillos, bueno, ahí en este caso se utilizó un proyecto de 6 anillos, 6 dovelas por anillo. El anillo tenía un ancho de unos 1,50 m. Y se colocaban aproximadamente cuando entraba en producción la máquina, se podían llegar a colocar un promedio de 16 anillos por día. O sea, había un avance de aproximadamente 25 metros diarios, tenía la máquina. Que es un avance mucho mayor que un túnel convencional, ¿no? Sí. ¿Y qué espesor tenía más o menos la dovela? ¿Cómo? El espesor más o menos de las dovelas, ¿cuánto es? 25 centímetros. Ah, bien. ¿Qué hormigón? ¿Algún hormigón de alta resistencia? H55. H5. ¿Con aditivo? No. Era una mezcla que se aprobó, pero igual eso se hacía en fábrica, se dejaba 28 días para el curado, o sea que no necesitábamos acelerar los procesos. Tenía un curado en una cámara de vapor especial, y después era el primer curado que duraba 6 horas,
O sea, era todo un carrusel que teníamos de moldes. El carrusel iba avanzando, tenía todo un proceso industrial, o sea, de armado de los moldes, colocado de armadura, llenado de hormigón, terminación de la cara externa, porque la cara externa se fratachaba, la otra directamente era muy lisa, perfectamente lisa porque lo daba el molde interior, la parte interior del molde. Después pasaba una cámara de curado. La cámara de curado estaban 6 horas las dovelas para que tomasen una resistencia inicial importante, porque después había que trasladarlas, había que volcarlas, pesaban 3 toneladas cada una. Entonces todo eso se hacía por un proceso con máquinas, inclusive el volcado, y el traslado se hacía con puentes grúas. Y bueno, y después se acopiaban a la intemperie, ahí en el mismo obrador, y a los 28 días se utilizaban, por lo tanto se tenía que tener un stock suficiente como para que no se detenga el avance de la TBM, que también trabajaba día y noche, ¿no? ¿Recuerda los diámetros de la armadura? ¿Qué tipo de piedra? ¿El agregado grueso? Si querés te los busco, pero no los tengo acá los Ok. datos. ¿Las dovelas tenían alguna especie de trabazón entre ellas cuando se colocaban o quedaban selladas con Bueno, las dovelas en este caso, entre ellas, no habían, se encajaban, tenían tornillos entre anillos, tornillos pasantes entre anillos. Hay otros proyectos que utilizan tanto tornillos para unir las dovelas en el anillo, y aparte pasantes entre anillos. En este caso no fue necesario los tornillos entre dovelas, sí entre anillos. O sea, tenían solamente tornillos pasantes para unir los anillos, pero no las dovelas en sí que conformaban el anillo. ¿Y la tuneladora los sellaba de alguna forma además o quedaban simplemente apoyados entre anillo y anillo? No, se unían con tornillos, con Está bien, pasantes. pero ¿Y sin el, ningún tipo de aditivo, de ninguna especie para sellar esa unión. No es necesario. El aditivo es el que va externo, el que rodea por afuera a los anillos. Pero va por la parte de afuera el aditivo. como Okay. un impermeabilizante, digamos? Sirve para impermeabilizar y sirve para evitar desmoronamientos. O sea, esa mezcla cementicia con polímero que va inyectando la TBM a medida que avanza y rellena. Por supuesto que siempre hay un control de los desmoronamientos, ¿no? Eso es con el mismo tornillo sin fin se va controlando que la tierra que se vaya extrayendo sea la tierra que estaba proyectada. Si se trae mucha más tierra, entonces se está produciendo algún desmoronamiento. Y eso se va controlando también. Ok. ¿La obra quedó terminada, ingeniero? Sí, la obra está en servicio ya. Estamos haciendo algunos detalles, ¿viste? Que quedaron en los periodos de garantía, pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? La obra está en servicio, el pozo está lleno de agua, lo fundamental está en servicio. Hay detalles del tema del equipo de bombeo, ¿viste? Que siempre en todas las obras quedan, pero ya está en periodo de garantía. Está recibida provisoriamente. Okay. ¿Tiempo de obra cuánto se tomó en general cada etapa? Bueno, la obra original estaba prevista para hacerla en 33 meses. Hubo unos meses adicionales, porque hubo unos adicionales de obra. Hubo que hacer un deflector en la salida
del vertedero del pozo de descarga, porque justamente estaba alineado con una de las tomas de agua de AISA. Hay dos tomas de agua de AISA en la misma línea, una está en desuso, la más próxima, pero hay una a 800 metros que es la que provee de agua a la planta San Martín. Entonces, por pedido de AISA, se hizo un deflector, o sea, una obra, para que la pluma de agua en la descarga, porque se hicieron estudios, y daba que una pluma de agua en la descarga tocaba la toma de agua. Y entonces, por los controles que tiene AISA, para evitar impurezas en el agua, se hizo un deflector que permite desviar esa pluma de agua hacia el costado. Se hizo con una serie de pilotes y se hizo un deflector para que, bueno, desviar esa pluma de agua, justamente. En realidad, el agua que viene quizás de la cuenca no es un agua contaminada ni nada por el estilo, porque es una cuenca que no viene de una zona industrial, porque vienen aguas de Parque Chas, de Villa Pueyrredón, de Devoto, son todos barrios residenciales. Pero ¿qué pasa? El Río de la Plata, contra la costa nuestra, tiene el grueso de la contaminación. Claro. El Río de la Plata, las costas de Uruguay ya son bastante limpias, pero la costa nuestra, toda la contaminación va contra nuestra costa por el giro que hace el Río de la Plata en la descarga hacia el océano. Y entonces lo que le complicaba a AISA es que cuando saliese el agua de golpe en una lluvia, arrastrase toda esa contaminación contra la toma de agua y contaminase el agua. Entonces, bueno, se hizo ese deflector, ¿no? En realidad el que contamina mucho más el agua hoy día es el Medrano, el arroyo Medrano, que viene gran parte de la provincia, ¿no? de la zona de San Martín, que tiene muchas fábricas. Y después, ¿Usted estuvo también ahí? ¿eh? ¿Estuvo también en el entubamiento del Medrano? No, además no tiene entubamiento el Medrano. Medrano no se hizo ningún entubamiento. Bueno, hubo una TBM, pero no sé si llegó a terminar, pero hace muchos años. En Vicente López fue eso. Pero lo que se hizo ahora en el Medrano, yo no estuve en esa obra, pero lo que se hizo ahora en el Medrano es el entabicamiento del Medrano para mejorar el escurrimiento. O sea, igual que en una oportunidad se hizo también en el Maldonado, porque tenían columnas, y entonces la columna, justamente el agua se despegaba y formaba una película mayor que reducía, donde se producían torbellinos, y reducía la sección de conducción del caudal, ¿no? Y entonces a esas columnas se la unió con un tabique. Esto no tiene nada que ver con la obra del Vega, pero bueno, se las unió todas con un tabique para que esa película que existe entre la pared y el agua se pegase a la pared y aumentase la sección de escurrimiento. Esto se hizo en una oportunidad en el Maldonado, antes de que se hiciesen también los túneles largo y corto del Maldonado, ¿no? Y ahora se hizo hace poco, también terminó esa obra en el Medrano. Pero en el Medrano igual hay que hacer otras obras. Esto mejora quizás un 20% el escurrimiento nada más, ¿no? Pero no es la solución final. Okay. Acá fue una UTE, ¿no? 3 empresas fue lo que trabajaron. En cuanto a la confección de la obra, las empresas constructoras, hubo una UTE constructora y una UTE inspección. La UTE constructora, la que ganó la licitación, eran 3 empresas argentinas, que eran Benito Rollo, Cartelón y Supercemento.
Y la UTE inspección, yo era el supervisor de parte del gobierno de la ciudad, que fiscalizaba los dos contratos, pero yo tenía una inspección de 30 personas, de los cuales 10 eran expertos, que la conformaron 3 consultoras, 2 extranjeras, que están el Cónsul de España, ILF de Suiza y Hidroestructuras de Argentina, en la cual tenían personal, fundamentalmente están el Cónsul y ILF son expertas en el tema tunelería. Hidroestructuras Argentina es fundamentalmente experta en la parte hidráulica, ¿no? Está el ingeniero Calvo, no sé si lo conocen, que fue, no sé si está todavía siendo profesor, me parece que ya no está más, fue profesor de hidráulica de la UBA. Eso entre los argentinos. Después hay algunos expertos extranjeros, el jefe de inspección era un suizo. Bueno, así se conformaba la inspección y la UTE inspección y la UTE de constructora, ¿no? Augusto, ¿tenés las preguntas? ¿Alguna que quedó colgada? Martina, para hacerle al ingeniero que quieran. Nico, Martín. El obrador se sitúa al lado del pozo de excavación, ¿no? El obrador principal lo teníamos ahí en Costanera, donde estaban las oficinas también técnicas. Y después teníamos otro obrador que se hizo en la Plaza Portugal, ahí en Kramer y Elcano, un obrador secundario para asistencia de todas las obras que se hacían digamos, en los barrios, las cámaras derivadoras y también los pozos de ataque del paijacking. El paijacking necesita pozos de ataque. ¿Por qué? Porque puede empujar, o sea, de un pozo de ataque puede empujar, en este caso, 400 metros. O sea, un tren de caños de 400 metros. O sea, lo empuja desde el pozo de ataque. O sea, luego hay un pozo de recuperación. A los 400 metros se recupera la máquina, la cabeza de la máquina, todos los caños, porque la cabeza de la máquina va en el frente y va arrastrando a todo el tren de caños. Se recupera la máquina, se la lleva al pozo y hacia 400 metros para el otro lado se utiliza. O sea, desde un pozo se ataca hacia dos lados. Ese es el sistema de paijacking que se utilizó en el tramo de 240, es para diámetros más chicos. O sea, es una conducción externa y después el sistema de corte es similar a la cabeza de corte de la TVM, pero no se conduce desde adentro, ¿no? Se va conduciendo desde el exterior. ¿Y la sierra como los caños para que alimenten también... en este caso a veces inyectan bentonita porque los caños para que se vayan necesitan, entre el terreno y el caño necesitan algún componente que les permita desplazarse mejor. ¿Y Martín? la tierra cómo se saca en este caso? Porque antes tenía los vagones adentro, digamos, en el túnel, pero ahora entran igual. Se extrae por un sistema, por un conducto, porque está molida y se extrae con una Claro. bomba. O sea, Ok. en realidad lo que se extrae no es tierra solamente, es una mezcla de tierra con bentonita. Ahí está. Entonces es una mezcla, viste, todo como un barro, que se llama, y se extrae con una bomba. Okay. Después va una cámara, después hay un sistema de cámara especial, que es un sistema separador, que separa la bentonita de la tierra, y la tierra se saca por supuesto, se manda a camiones, y la bentonita generalmente se vuelve a reutilizar. Okay. Hay un sistema cerrado, ¿no? Esas cámaras separadoras están en la superficie.
¿Los tubos de hormigón eran de la misma calidad que las dovelas? ¿Se producían en el mismo lugar? ¿Cómo? ¿Los caños de hormigón para la pipe jacking se producían en el mismo lugar que las dovelas o eran parte? Se produjeron en una fábrica particular, por el lado de Tortuguitas, por ahí. De lo que sí le proveímos los moldes. Tenían un par de moldes que se trajeron de Alemania y ellos se encargaban de prepararlo y después, bueno, se iban a buscar con camiones y se traían. También H55 era. H55, me parece que no me acuerdo si era H45 o 55 el de los caños. Puede ser que sea H55 también, como las dovelas. Claro. Generalmente Y- un hormigón de buena calidad se utilizó. ¿Tenía fibras el hormigón de las dovelas o de los caños o no? ¿Incorporaron fibras para reforzar o no? No se utilizó. Se evaluó eso, pero no se utilizó. Se hizo con armadura tradicional. O sea, los Ok. caños eran también armados, ¿no? Con un hormigón Sí, especial y con un aro de metálico en el frente. ¿Vale? ingeniero, ¿y usted nos puede facilitar algo que no esté en internet como para poner en el libro que se pueda, planos, cálculos, otras maquinarias que haya habido, otras fotografías? Sí, puede ser, sí, se lo busco entre la documentación que tengo y le puedo facilitar algunas cosas. En realidad, la documentación es toda documentación técnica. En este caso, la documentación técnica, no, eso ya es un resorte del gobierno de la ciudad, si se la puede entregar, pero sí algunas cosas, algunos informes, fotos independientes, sí. Ok. Sí, el enfoque de este libro es técnico, ¿no? No, ¿Qué cantidad de personas hubo normalmente en obra trabajando? buena Un número pregunta. redondo. Y en el momento de mayor obra hubo como 400 personas. Un número importante. Se trabajaba en la TVM. Lo que pasa fue por etapas, ¿no? Yo te estoy hablando del momento de mayor cantidad de obra física que se hacía, porque se trabajaba en la fábrica, en la TVM, se trabajaba en el paillacking, se trabajaba en las cámaras derivadoras, que eso se hacía de la manera tradicional, ¿no? Haciendo excavación, haciendo los muros de hormigón. No había ninguna metodología particular en eso, ¿no? Ok. Y la excavación del pozo de ataque y los muros, ¿cuánto tiempo llevó eso antes de arrancar con el tunelador? Y aproximadamente 3 meses. Okay. Okay. Aproximadamente 3 meses. O sea, en realidad 3 meses fue todo el muro colado. Después la excavación, o sea, sacar toda la tierra del muro cuando el muro colado ya estaba, llevó otros 2 meses y pico más o menos. 2 meses y pico más. En total, 6 meses debe haber llevado toda la tarea del muro, hasta la losa de fondo. O sea, primero se hizo todo el contorno del pozo. Después también hubo que hacer, cuando entraba la máquina para que no entrase agua al pozo de la napa, hubo que hacer un falso muro de hormigón plástico, que se llama, para que esté contenido, mientras entraba la TVM no ingresase agua al muro. O sea, había dos posturas, una hacer un dado de J-grouting. El J-grouting es una inyección de hormigón que impermeabiliza el suelo, ¿no? O sea,
El hormigón se mete en todos los poros del suelo y evita que ingrese el agua. Pero no se utilizó eso, se reemplazó con un muro plástico de hormigón. El muro plástico es una denominación, es un muro, en realidad es un muro que no está armado de hormigón y con muy baja resistencia para que la máquina lo pueda perforar. Se denomina muro plástico, pero es un hormigón de muy baja resistencia y sin armar. Entonces, el primer boquete lo hicimos cortando el muro de 1,20. Y después había otro rectángulo que encerraba, también hecho con la metodología de la hidrofresa, que era todo de muro plástico. O sea, en el primer tramo entraba la máquina y para evitar que entrase agua, y en el segundo muro lo cortaba la máquina. Porque era un hormigón liviano, eso lo llega a cortar la máquina. Sin armar y con baja resistencia lo corta, sin lastimar mucho las herramientas. Claro. Porque si no, las herramientas de la rueda de corte hay que cambiarlas. En realidad nosotros prácticamente hicimos una sola tarea de mantenimiento, porque bueno, en el suelo, en la arcilla, no hay un gran desgaste de las herramientas de la máquina. Lo que sí, si fuese una TBM en roca, las herramientas se gastan mucho. ¿Qué pasa? Esta máquina, para cambiar las herramientas, tenés que ir al frente de la máquina, y la máquina tiene una cabina de supresión. O sea, en realidad lo tenés que hacer con gente, con buzos, para que entre, por la presión que hay por la supresión de napa que hay ahí. Son 20 metros de columna de agua, es como si estás 20 metros abajo del río, ¿viste? Entonces tendrás que entrar con buzos para hacer toda esa tarea. O sea, hay una cámara adelante, la máquina tiene una cámara de descompresión para que puedan entrar los buzos y después al salir hagan todo un proceso, un tiempo, para poder salir a la superficie y que no tengan problemas. ¿Eso fue necesario en esta obra? Se hizo una vez por mantenimiento, para revisarla, pero las herramientas estaban bien. Se hizo un parate, más o menos a mitad de camino, y se revisaron las herramientas a ver cómo estaban. Si no, la otra forma es hacer un pozo desde la superficie, pero convengamos que estamos a 20 metros de profundidad, ¿no? Y hacer un pozo de 20 metros es complicado. Por eso también voy a eso, que la cabeza de la máquina quedó enterrada. ¿Por qué? Porque la cabeza de la máquina tiene un mayor diámetro que el pozo, porque los gatos se van apoyando en el anillo anterior. Por lo tanto, la cabeza de la máquina es mayor que el diámetro del pozo, por lo tanto, por el pozo no se puede retirar. Entonces, para retirarla, teníamos que hacer un pozo más o menos de la misma envergadura que el pozo de descarga, en Triunvirato y Victorica. Triunvirato y La Pampa. Victorica, bueno, ahí coinciden Victorica y La Pampa. Y ahí está el subte. Y es una calle muy transitada. Y hay muchas viviendas. Entonces, era mucho más económico dejar enterrada, perder la cabeza, que en realidad no sirve, porque para cada obra se diseña una cabeza nueva. Entonces se enterró al final del conducto. Y se selló, se sacaron todos los motores y todo eso, todo lo que podía hacer hacer algún impacto ambiental, ¿no? Todos los líquidos y todo eso, y se llenó de hormigón la cabeza y se dejó enterrada. Y el resto del backup de la TBM se retiró hacia atrás. Claro, las toneladoras no están. Y tirado por las máquinas, ¿no? Por las máquinas que utilizábamos para el ferrocarril, ¿no? ¿Recuerda las fechas de inicio y fin de la obra? Sí, ¿O del la segundo obra emisario?
el inicio de obra fue el 1 de enero de 2017. Si bien el armado del obrador fue un poquito antes, ¿no? Fue unos Claro. meses antes, pero el inicio de la obra, el acta de inicio de la obra se hizo el 1 de enero de 2017 y se recibió la obra principal en noviembre, en realidad terminó en octubre del 2019 y se hizo la recepción provisional en noviembre. Después hubo unos adicionales, como es el deflector, con unas luminarias que se colocaron en el camino de acceso a donde está ubicado el pozo y todo eso, que bueno, se prolongó unos meses más. Pero la obra principal se terminó en octubre, el 31 de octubre del 2019, o sea, el programa nuestro estaba previsto terminar en agosto, 2 meses nada más de adicional, y terminó en octubre del 19. Estaba prevista la finalización en agosto del 19, en nuestro No, pero bueno, plan original de trabajo, ¿no? igual es una obra Sí, importantísima. por la cantidad de tiempo, 2 meses es prácticamente nada, ¿no? No es nada, claro. Metros cúbicos de suelo que se hayan extraído, tiene Tengo acá nada. los datos, pero creo que están en el PowerPoint, ¿no están los datos esos que les envié? Me parece que ese exactamente no, pero está bien, no importa. Se los busco. Si Se lo los busco. tienen, Me parecía que yo pensaba que esos datos estaban en el PowerPoint. Yo por eso le tiré los datos, porque son tantos datos que aparte fueron variando. Puede ser que ese PowerPoint no es del final, ¿no? Es de cuando promediaba la obra. Entonces, bueno, quizás los datos, por ejemplo, de suelo y de hormigón son los utilizados hasta ese momento. Pero una, sí, están esos datos, no sé, pero en algún lugar se los puedo traer los datos. bueno, Ese PowerPoint vos lo subiste al Drive, Maxi. sí, está en el Drive, sí. ¿Podría comentarnos un poquito más el sistema de hidrofresa para que se condicione el muro? El hidrofresa son en realidad cómo se arma el muro. En realidad se arma por módulos. O sea, la hidrofresa es cada un módulo que tiene una especie de perforador y entonces se posiciona la máquina y va bajando, baja hasta los 60 metros en este caso, se perfora y se arma un prisma, diríamos. Ese prisma después se baja toda una armadura y después se llena con hormigón. Y se van conformando con los prismas, se va conformando todo el pozo. Tiene prismas principales y prismas secundarios. ¿Prismas de qué tamaño está remodelando? 6 metros, no sé, por tirar en circunferencia No, del eran pozo. más o menos prismas de 3 metros por 1,20. 1,20 es el ancho que tenía. El ancho era de 1,20, viste, el muro. Sí, Y los prismas principales, tendrían 3 metros y los prismas secundarios 1,50 m, creo que la mitad. Si no me- ok. Y bueno, y hay un sistema también primero se van armando los prismas y en medio se van llenando los secundarios y se hace un fresado con la máquina del hormigón para Utilizar. evitar la junta, ¿no? Porque en la junta puede filtrar mucha agua y todo eso. Y con este sistema de prismas, bueno, se hizo el muro, la verdad que filtró muy pocas filtraciones. Hubo otros casos de otros muros colados, por ejemplo, tuvieron problemas en Dock Sud, tuvieron problemas en la obra de AISA, del colector de margen izquierdo, tuvieron problemas y tuvieron que llegar a llenar de agua todo el pozo para poder solucionar el problema, ¿no? O sea, llenaron el pozo de agua para equilibrar las presiones, ¿no? Para que no haya una gran presión sobre los muros, Claro. porque tenían infiltración. Eso era hormigón bombeado directamente. Sí, Sí.
Sí, se bombeaba el hormigón. Ahí Era un hormigón de un alto asentamiento, ¿viste? Y un bajo asentamiento, perdón. De un bajo asentamiento. Y bueno, se colaba el hormigón. ¿Ahí qué tipo de hormigón era? Era un H40. ¿Provisto por Mixer o fabricado ahí también en la misma planta? No, este lo proveían los mixers. El único hormigón que fabricábamos ahí era el de las dovelas. Okay. Toda la producción de dovelas se hacía en la fábrica. Y también el hormigón. Pero después el resto de los hormigones, tanto sea para las cámaras, para todas las obras de cámara, para las obras de túnel convencional, y en este caso para el muro colado lo proveían por mixer. Ok. ¿Qué empresa les proveía el hormigón? ¿Cómo se llama la empresa esta? ¿De las conocidas o alguna? Bueno, ahora no se me borró el nombre. Pero... No importa. Perdón, capaz somos muy... Eran varias las que proveían. Había alguna principal, pero a veces era necesario que provean 2 o 3 porque no alcanzaba con la provisión de una, ¿no? Lomax, seguramente. Lomax era una, sí, esa creo que era la principal, Lomax. Y Cementos Después Avellaneda, seguramente. cuando no alcanzaba con la provisión de Lomax, había que buscar otra empresa también. También, bueno, se verificaba la calidad del hormigón que nos iban a brindar, ¿no? O sea, iban los especialistas nuestros y en la planta chequeaban el hormigón que se producía. Sacaban proveedores. Claro. Ahí a las dovelas, ¿qué tipo de ensayo se les hacía o algo para verificarlas? Ensayos de compresión, normalmente. Nada más que eso. Sí. El hormigón es... claro. Ensayo de compresión. Ok. Bueno, no sé si alguien... Si quieren hacer ¿te quedó algunas dudas? Seguramente 1000 dudas, pero bueno. Bueno, ingeniero, estamos eternamente agradecidos y lo tendremos al tanto de la publicación. Sí, si necesitan otros datos, pues, voy a tratar de enviárselos para precisar algunos datos que me pidieron. Vos, Maxi, el ingeniero tiene tu mail. Sí, yo tengo los contactos de él. Cualquier cosa yo le envío un mail con los datos que nos falten y que con tiempo nos los pueda responder tranquilo. Dale, sí, eso sería interesante. O sea, que me mandes los datos y yo te los voy enviando. O sea, los datos que requieren ustedes, no sé. Sí, está bien, lo que veamos que nos va faltando. Porque, o sea, para comentar de la obra hay un montón, pero bueno. Claro. Como también de las metodologías constructivas, pero no sé los datos a qué nivel es el proyecto que están haciendo ustedes, ¿no? Y más o menos está dentro de lo que estuvo contándonos, yo creo. ¿Qué opinan, chicos? Ahí está Alan. Alan, ¿podés hablar? Estaba con problemas de conexión. Bueno, entonces Maxi, vos seguís en contacto con él. Yo cualquier cosa sigo en contacto, si nos surge algún otro tipo de consulta o algo. Y seguramente cuando revean esto le van a surgir 1000 dudas. Claro. Pero bueno. Bueno. Por lo menos esta primera edición. Claro, yo creo que es un pantallazo, ¿no? Claro. Sí. Lo que fue la obra, ¿no? Claro. En todo caso, mándenme las preguntas particulares o las dudas que les surgieran, ¿no? Lo juntamos todo a tu mail, Maxi, porque así no lo volvemos loco. Dale, no hay problema, no hay problema. No hay drama. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. No, en nombre de todos, de la universidad, de la Facultad de Ingeniería. Bueno, espero haberles dado... Sí, fue muy útil, porque prácticamente todo lo que nos comentaron no lo habíamos encontrado en ningún lado. Sí, básicamente. Claro. Yo le expliqué lo básico, ¿no? Pero bueno, puede haber muchísimos más detalles, ¿viste? Inclusive algunas cosas que me preguntaron que
que yo las tengo que buscar. Pero bueno. ¿Y profesionales de la envergadura suya, aproximadamente, cuántos ingenieros había dentro de los 400? La inspección tenía aproximadamente unos 10 expertos. O sea, experto en tunelería, experto en hidráulica, experto en obras civiles, en geotecnia, en electricidad, en contratos, Claro. bueno, en la parte de bombas. Sí, había una serie de profesionales, o sea, en la inspección contratada, en la licitación se exigía tener una cantidad de expertos, más allá de un personal también de colaboradores, ¿no? Claro. Experto en medio ambiente, experto en higiene y seguridad. Todos esos conformaban la inspección. Por supuesto que la constructora también tenía sus ingenieros, que también capacitados, ¿no? Claro, claro. Habían trabajado ya también en otras obras de ingeniería importantes, con tuneladoras, con Paiyaki. Usted representaba... Sí, no, perdón. Esta siempre fue la única opción tomada, la TBM y el pipejacking, ¿o hubo alguna otra opción dando vuelta en general? Antes del inicio de la obra, obviamente. No, hubo un tramo que teóricamente al principio se iba a hacer con túnel convencional, que es el tramo del Paiyaki, que después, bueno, se reemplazó por el Paiyaki para acelerar los tiempos. Que en realidad fue una modificación al mismo costo y que evitó más intervención en superficie y menores tiempos, ¿no? O sea, cuando vos hacías el túnel convencional, tenés que hacer una acometida o un pozo de acometida, de extracción de tierra, cada 100, 150 metros. En el Paiyaki tenés que hacer un pozo cada 400, o sea, un pozo de ataque en 800 metros y 2 pozos más chicos de recepción a los 400 metros. O sea, se evitaba hacer mucha más intervención en superficie y se aceleraron los tiempos de obra. Y tampoco hubo mayores costos en eso, o sea, se cambiaron las metodologías. Si bien, bueno, se tuvo que comprar la máquina de Paiyaki en Alemania, la empresa tuvo que comprar la máquina de Paiyaki. Lo que pasa es que la máquina de Paiyaki es reutilizable dentro de los diámetros aproximados. No es el caso de la TBM. La TBM se hace para cada obra en particular. Se diseña para cada obra en particular. ¿El costo aproximado de la obra? Y la obra aproximadamente la teníamos en tres monedas. Es una obra cara. Es una obra cara que salió en pesos argentinos, estuvo en 19.000 millones. Después estaban también en euros y en dólares se pagaba lo que se compraba al exterior. Y bueno, eso depende del tipo de cambio. Tipo de cambio de origen serían 10 millones de dólares y en euros era un poco menos, eran 4 millones. Si quieren, después les doy los montos exactos. Pero es una obra muy cara, son obras caras. Porque fue necesario. Lo que pasa, tiene que ser una obra prácticamente lineal y de una cantidad de metros. Por ejemplo, en la TBM, los estudios dicen que a partir de los 4.000 metros, o sea, de los 4 kilómetros, recién empieza a ser rentable la obra con TBM contra unas obras convencionales, ya sean a cielo abierto o por túnel convencional. En el Paiyaki, bueno, es rentable con menos metros, ¿no?
ya más superando los 200 metros ya resulta rentable. El kayaking porque es una máquina mucho más económica. Una máquina, una TBM, está alrededor de los 8 millones de dólares, más o menos. Claro. El kayaking no, el kayaking debe estar alrededor de los 2 millones. Ahora, fundamentalmente con el tipo de cambio actual, es casi imposible hacer esa. Pero en el momento que se licitó teníamos otro tipo de cambio y no era tan oneroso. Claro. O sea, esta obra se hizo en el 17, el tipo de cambio era, cuando se licitó era 9 pesos contra 9-1, ¿no? Era la relación dólar-peso. Claro. ¿Sabes si hubo algún Por suerte, inconveniente? en general, realmente al gobierno de la ciudad le salió en dólares, le salió más barata la obra. Claro. ¿Por qué? Porque toda la parte en dólares, que parte fue financiada, es una obra financiada por el Banco Mundial, ¿no? Es una obra que el Banco Mundial financia una parte de la obra, o sea, el 48% de la obra la financia el Banco Mundial. Claro. ¿Qué está diciendo? Que generalmente la parte en dólares y en euros se pagaron de entrada porque fue la parte constructiva, cuando se construyeron las TBM, que se hicieron en los primeros años de obra, y se pagó toda la parte, digamos, en euros y en dólares, porque, bueno, se hacía en el extranjero, ¿no? Se hizo en Alemania la máquina, y eso era lo que iba en dólares y en euros. Como se hizo en el primer año de obra, bueno, el dólar no estaba tan caro y resultó, ¿no? Lo que se pagó en los últimos años se pagó prácticamente todo en pesos. Claro. ¿Sabes si hubo algún inconveniente o pasó algo mayor en lo que es impacto ambiental o legal, o fue todo sin No inconvenientes? tuvimos mayores inconvenientes en la parte ambiental, salvo cuestiones menores, viste, que siempre ocurren en obra, algún desborde de algo, viste, qué sé yo. Pero en general, problemas grandes no tuvimos, ni tuvimos problemas de sedimentos. O sea, se controló a lo largo de toda la obra, no hubo ningún sedimento que se vaya de las tolerancias. O sea, no funcionó bien ahora. ¿Y el mantenimiento y limpieza del túnel, te ha contemplado algo? ¿Cómo es el sistema? Bueno, nosotros cuando terminamos la obra se la pasamos al sector de mantenimiento del gobierno de la ciudad, que es espacios públicos, y ellos se encargan del mantenimiento. Normalmente en el manual nosotros le mandamos un manual de operaciones y mantenimiento, ¿no? O sea, con las explicaciones que tienen que hacer ellos. Normalmente estas obras, por la experiencia del Maldonado, que es una obra muy similar, el mantenimiento se hace una vez por año, un poquito más por algunos residuos que entran desde el río, ¿no? Algo hay que limpiar siempre, pero no, con hacerlo una vez por año es suficiente. Claro. A veces lo hacen cada año y medio. Claro. Okay. Bueno, yo ya estoy. ingeniero, muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la Nos próxima. vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Estamos en contacto, cualquier cosa. Dale, Sí. muchas gracias. Chicos, después seguimos un cachito nosotros. Bueno, hasta Ahora los luego. dejo tranquilos. Chao, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias.